a todas, a todos. Es un gusto enorme poder participar de este Congreso Mundial de Infancias, Adolescencias y Juventudes y poder compartir este módulo de niñeces, infancias y violencia de género para poder reflexionar sobre un tema que nos preocupa a todos y todas como sociedad, pero que sabemos, bueno, que tiene como principales víctimas a las infancias y bueno, todo lo que ha provocado la pandemia y cómo ha incidido en infancias y juventudes esta problemática que afecta al mundo, que las mujeres fuimos capaces de ponerlas en agenda, pero bueno, nos parece fundamental que este Congreso lo tenga como uno de los ejes centrales. En primer lugar, quiero agradecerles a todas y todos ustedes por esta constancia, este interés por la participación y por poder hacer un aporte verdadero a lo que son las políticas de las infancias y de las adolescencias y juventudes. Agradecerles a quienes me acompañan en este panel. Voy a tener el gusto enorme de presentarles a Marcos Santana Andújar, que viene desde Puerto Rico y que lo vamos a recibir con un aplauso muy, muy fuerte. Porque, bueno, sé de los enormes esfuerzos que hace por estar aquí. Yo soy muy feliz de encontrarme con él porque, bueno, es ella como parte de Córdoba. Y para quienes no lo conocen, lo van a adoptar como parte de su familia y también un compañero de luchas. Así que es un lujo para este Congreso contar con su presencia y su apoyo siempre. También tenemos a Mariana Wallace. Mariana es abogada, es una jueza increíble, es docente, tiene un montón de cualidades, pero por sobre todas las cosas es una persona que desde el lugar del Estado, del Poder Judicial, asume su tarea y su rol con muchísimo compromiso. Así que me parece que es la parte fundamental de esta mesa, que es poder estar cara a cara con alguien que pueda contarnos en primera persona cómo es el acceso a la justicia y cómo funcionan todos esos sistemas de garantías de derechos para las niños, niñas y adolescencias. Bueno, y también nos acompañan, qué lujo poder estar con ustedes, que creo que es muy importante que cuando hablamos de infancias, de juventudes, de niñeces, estén los verdaderos protagonistas. Así que quiero agradecer especialmente, y no me quiero olvidar de ningún nombre, a Agustina Núñez, a Danisa Bossi y a Aníbal Campos. Ellos, ellas son los verdaderos protagonistas de este Congreso, este ejercicio también de poder liderar estos espacios va a hacer que luego de este Congreso generemos más oportunidades para las adolescencias, para las juventudes y que podamos poner un poquito el oído y la oreja cerca para escucharlos mejor. Ojalá que cada uno y cada una de quienes participamos aquí podamos ser mejores para poder acompañar este proceso de ciudadanía que hoy están ejerciendo también en estos espacios. Y quiero también saludar especialmente a Paola, que ella nos acerca a un colectivo de personas que necesitan una intérprete de lengua de señas, pero además que necesitamos también escuchar esas voces que a veces, si no fuera por la presencia de Paola y de todas las intérpretes, no las tendríamos presentes. Son personas muy ruidosas, lo digo porque forman parte de la diplomatura, porque vienen desde hace mucho
reclamando derechos, presencia, son un ejemplo de lucha también. Y en estas temáticas también tenemos que ver que hay personas atravesadas por distintas situaciones o discapacidades y tienen que estar en el centro también de nuestra agenda. Así que, Paola, un abrazo para vos y un saludo y aplausos para todas y todos quienes nos están acompañando, todas las personas sordas que nos acompañan aquí. Bueno, y para dar inicio a esto, a mí me gustaría que pudiéramos hacer algunas preguntas y contar qué es lo que hace cada uno y cada una, y después que nos sintamos como en casa, una vez que cada uno pueda exponer y que, bueno, este grupo de jóvenes también, que podamos interactuar con algunas preguntas que no sean muy difíciles, ¿o no? Sí, vamos a hacer preguntas difíciles y comprometedoras para poder ver con qué salimos de aquí. Pero me gustaría en primer lugar, y para darle la bienvenida a nuestro visitante ilustre, como ya le puedo decir, a nuestro querido Marcos Santana, hace muy poco estuvo también en Córdoba por menos de 24 horas, vino literal, menos de 24 horas. Estuvo en la diplomatura de acompañantes comunitarias que realizamos desde el Ministerio de la Mujer y nos parece muy importante la presencialidad de Marcos, porque además de transferir toda su experiencia, su conocimiento, yo siento que con este amigo que hoy nos acompaña, después de estos vínculos de abrazos, de escucha, de transferencia de experiencias, yo por lo menos en mi vida he sentido un antes y un después. Y le tengo un cariño enorme y quiero que todo el mundo sienta lo mismo, porque es muy potente su historia de vida y porque es muy potente lo que él hoy hace. No lo voy a presentar más porque a lo largo de su presentación él se termina presentando, entonces solamente voy a decir, creo que está mal hecho el currículum, que es trabajador social, pero además tiene como otros títulos, no me acuerdo ya, pero yo te vivo nombra. Estudia de todo permanentemente, ahora sí va a hacer un máster a Europa o a algún otro lugar, pero por sobre todas las cosas tiene una gran tarea social. Él trabaja en los territorios, él, bueno, es de Puerto Rico y todos sabemos todas las catástrofes que vienen atravesando en los últimos tiempos con el tema del cambio climático, los desastres naturales y la necesaria asistencia con esa perspectiva de derechos, con esa perspectiva de la mirada puesta en la protección de las infancias, de las adolescencias. Y él, bueno, ha creado una ONG que reúne a 104 instituciones de servicios en 32 municipios de Puerto Rico y que beneficia a muchísimos niños y niñas, y además es cofundador de la Red Nacional de Albergues de Violencia Doméstica en Puerto Rico y es integrante activo de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida y CAIMUS para mujeres en situación de violencia. Con ustedes vamos a empezar con Marcos Santana Andújar. Yo no sé si hacerte una pregunta o dejarte porque… Como tú prefieras. A mí me parece que sería muy lindo, y dado que siempre el tiempo es escaso, sobre todo porque el tema es violencia de género en las infancias y adolescencias, poder contar, ¿no?, y hacer una transferencia de lo que significa. Siempre decimos, incluso con Mariana, que tenemos la posibilidad de trabajar juntas el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, que muchas veces cuando hablamos de violencia de género tenemos que tener una mirada un poco más amplia, más allá de las mujeres, sino que cuando hablamos de mujer hablamos de sus hijos e hijas, y no podemos seguir diciendo que son víctimas indirectas de la violencia cuando niños y niñas que viven las violencias
que están muchas veces obligados a convivir en estas situaciones, cómo afecta a las infancias la violencia de género y cuál puede ser esta posibilidad de ese entorno, cómo poder llegar con un mensaje a muchos niños y niñas para poder salir adelante, para que el Estado las escuche y para que de alguna manera podamos prevenir lo que puede ser esa transmisión intergeneracional de la violencia, que muchas veces niños y niñas repiten el rol de agresor o de víctima porque no hemos llegado a tiempo con los recursos del Estado. Y bueno, me gustaría que cuentes en ese sentido tu experiencia, todo lo que vienen haciendo y cómo crees, y si es posible, viviendo en un ámbito de violencia doméstica, si es posible salir de ese círculo. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Claudia ha dicho todo eso de mí. Mi nombre es Marcos, soy un amigo de la niñez, así me gusta que me conozcan. Antes de contestar la pregunta y de comenzar, quiero agradecer a estas maravillosas personas jóvenes, Aníbal, Danitza, muchas gracias por estar aquí, gracias por permitirnos a nosotros acompañarles en este espacio. Y les decía antes de que comenzara, y Yulisa, que quiero aprender de ustedes, así que espero poder tomar notas mientras ustedes hablan. Estoy un poco nervioso y eso es raro porque yo paso mi vida hablando, a veces no sé en qué país amanecí, pero qué alegría poder estar de vuelta acá, qué alegría poder estar en esta ciudad nuevamente. Para contestar brevemente lo que me planteaba Claudia, y yo me voy a parar porque siento que la silla me está chupando ahí, pero prometo ser muy breve. ¿Cómo afectan las violencias de género a los niños y a las niñas, ¿verdad? A los adolescentes, a las adolescentes, a los adolescentes? Pues podríamos hablar toda una semana sobre eso, pero voy a ser muy breve. Yo dirijo, como bien dijo Claudia, una organización que se llama Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico. Nosotros y nosotras somos una organización de derechos humanos que apostamos por la transformación sistémica de las condiciones de violencia contra los niños y las niñas, y para eso hacemos una intervención amplia, considerando que el tema de la violencia no es un problema solo que se reduce a la familia o a la escuela, sino es un problema que hay que mirarlo desde una perspectiva ecológica, y para eso tenemos programas y respuestas que son multinivel. Trabajamos con temas de políticas públicas para vigilar que se cumplan, para transformar las que existen, y también tenemos programas o servicios que inciden sobre la vida directa de los niños, servicios directos a las familias, servicios directos a las comunidades. Así que apostamos por intervenir al nivel del niño, niña, la familia, y a un nivel más sistémico, transformación de política pública. Y eso lo hemos hecho por los pasados 10 años, y muy en concreto, ¿verdad?, con el tema de los niños y las niñas que viven en violencia de género, es sabido por muchos y muchas de nosotros y nosotras que la violencia en general, las condiciones de violencia familiar, de género o violencia estructural, afecta no solo la inmediatez de los niños, sino su desarrollo evolutivo. Y esas experiencias adversas en la infancia, como lo es crecer en un entorno de violencia doméstica, no solamente se manifiesta de manera física en los golpes o emocional, hay un impacto que afecta a su memoria de trabajo, su capacidad de producir, su ritmo del sueño, su alimentación, y eso afecta a toda su vida, no solo su inmediatez. Y en el pasado, no muy lejano, se pensaba que cuando abordábamos la violencia de género, atendiendo la mujer, atendíamos todo el componente familiar y no necesariamente había modelos de servicio quizás un poco más integrados para los niños y las niñas. Y nosotros en Puerto Rico, parte de lo que hemos generado, ¿verdad?, son programas específicos para acompañar a las niñeces que crecen o han vivido experiencias traumáticas en contextos de violencia de género. Y esa experiencia adversa en la infancia, que no solo se da en ese contexto, porque simultáneo los niños sufren violencia de género, probablemente, y en el caso de Puerto Rico, hay alrededor además un nivel de pobreza bien alto, cierre de escuelas, cierre de hospitales. Nosotros llevamos 10 años de una precariedad increíble, así que todo eso se añade a esa violencia que sufren los niños y las niñas, que en ocasiones la gente pensaba, si el niño o la niña meramente es espectador de esa violencia, quizás no está recibiendo un impacto, pero sí,
todo eso afecta a su desarrollo evolutivo. Y cómo nosotros y nosotras creemos o hemos visto nuestra experiencia, cómo eso es posible detenerlo. Sí, es posible detenerlo. ¿Es posible sanarlo? Sí, es posible sanarlo. Y para sanarlo tiene que haber una acción concertada que no solo descargue la responsabilidad sobre la persona que sufre la violencia, indicando, pues mira, tienes que salir de ahí. Cargar a esa persona que sufre violencia, sea mujer o cualquier persona, no es la solución del problema, es tener respuestas integradas, acercar a las comunidades servicios de apoyo para que esos niños y niñas reciban lo que necesitan. Y nosotros en la red, que atendemos cerca de 16,000 niños y niñas en diferentes programas, sabemos que es posible moverse de esa violencia y que es posible salir de ahí. Pero aún así sabemos también que faltan muchas acciones por tomar. El tema de la violencia y de las experiencias adversas en la infancia como esa es una crisis de salud pública que no hemos podido resolver ni en Puerto Rico ni en la mayor parte del mundo. Así que hay una gran tarea pendiente de mirarlo y reconocerlo como un problema de salud pública, como un problema de derechos humanos, y de dejar de mirar el tema como está relacionado con niños, dejar de mirarlo con pena, con caridad, y empezar a mirarlo desde la perspectiva de derechos de los niños y las niñas. ¿Qué tienen los niños y las niñas que decir en torno a esa violencia? ¿Cómo ellos entienden o ellas entienden que debe ser atendida? Que se comiencen a escuchar los niños y las niñas en los procesos judiciales que involucran procesos de violencia de género, y que no solamente se limite a un tema transaccional de toma de decisiones sobre la tutela, etcétera, no, sino que se vea desde un modo más integral. En Puerto Rico recibimos sobre 15,000, 17,000 referidos de violencia anualmente. Puerto Rico es una isla pequeña que puedes correr toda la isla en 3 horas y ese número es súper alarmante. Y nosotros y nosotras creemos que la razón por la que no hemos podido disminuir ese número es porque las acciones del Estado no han sido necesariamente dirigidas con un enfoque salubrista, con un enfoque que verdaderamente atienda la violencia. ¿Cuál es la buena noticia? Todo ese asunto, ustedes lo conocen, muchos de ustedes trabajan en ese tema. La buena noticia es que sí se puede hacer algo, que sí podemos hacer cosas. Nosotros hemos abierto alrededor de la isla unos centros que son centros de servicios multidisciplinarios basados en la comunidad, porque creemos que la respuesta a ese trauma por esa violencia es generar ecosistemas de servicios de prevención integrados basados en la comunidad, modelos basados en evidencia que verdaderamente respondan culturalmente, sean competentes a la comunidad, y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo lo traje en una presentación que no voy a usar, pero después se las podemos enviar para que puedan tener acceso a eso, pero eso creemos que es lo que se debe hacer y lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué nosotros y nosotras, aquí es donde están nuestros centros y cómo trabajamos? Y arranqué sin la presentación, pero me preguntaba Claudia cuáles son las consecuencias, hablaba de las experiencias adversas, hablaba de cómo esas experiencias adversas afectan el cerebro de los niños, afectan su desarrollo, aumentan los problemas de aprendizaje, y luego cuando esas infancias que han vivido en el contexto de violencia doméstica van creciendo, están en un aula o entran a la universidad, y es muy difícil entender qué es una persona con experiencias adversas en la infancia. Si alguien aquí tiene problemas del azúcar, pues eso se entiende, ¿verdad? Debe tomar meriendas, etcétera. En las aulas también. Pero si un niño o un joven tiene experiencias adversas en la infancia, quiere decir que ese cerebro no está en modo de aprender, está en modo de sobrevivir, porque ha vivido en un constante estado de emergencia. Ese constante estado de emergencia le impide estar en modo de aprender, pero no se percibe así. Así que es una de las grandes consecuencias que tiene vivir y crecer en el contexto de violencia doméstica, que no se ve, no se puede atender porque no se ve a simple vista. Y luego cuando crecen se pueden convertir en victimarios o en víctimas, o sencillamente asumir conductas no esperadas. ¿Y qué se piensa? Esas personas hay que meterles presa, la parte punitiva, pero nadie se contextualizó que hay una experiencia adversa en la infancia, y eso sufren los niños y las niñas que crecen en contextos de violencia de género. Y eso, aquí hay una investigación más amplia que por temas de tiempo no la voy a leer, pero sí está disponible. También nosotros hemos sistematizado nuestros modelos de atención a los niños que sufren violencia, y están disponibles en estas 2 guías en nuestra página web, que las pueden descargar y están en español, etcétera. Pero sí quería culminar dejando saber que podríamos disertar todo el día de esto, podemos hablar desde el mundo académico de esto, podemos hablar desde las políticas públicas de esto, y hay mucho que se ha hecho, pero hay que hacer mucho más en la calle.
hay que disertar, hay que hablar desde la academia, pero hay que empezar a hacer mucho más en la calle. Y nosotros y nosotras en Puerto Rico y en los otros países que hemos trabajado, el tema de lo que nos hace o lo que me hace permanecer en este trabajo, haber estudiado lo que estudié, haber investigado lo que investigué, es justamente la experiencia de los niños y las niñas, escuchar y estar cerca de esas experiencias. Y para cerrar, les voy a contar una pequeña experiencia que son de esas que nos hacen permanecer en estos trabajos. Hace un poco más de 30 años, una mujer encerrada en un espacio por su esposo, por su compañero, con su hijo, sometida a las peores violencias física, sexual, maltrato de todo tipo, agresiones sexuales, y estaba ahí encerrada. Y el hombre se iba durante el día, ella se quedaba con su niño y su niño veía todas esas violencias, y mientras veía esas violencias lloraba, y ella no podía salir y solamente hablaba con una vecina por una ventana, y con esa vecina era quien único podía hablar cuando la persona se iba, cuando el agresor se iba de ahí. Y pasadas días de violencia, ya un momento cansada de esa violencia, cansada de sufrir esa violencia, logró escapar de esa violencia con la ayuda de esa vecina por un espacio tan pequeño como el de una ventana, y en aquel momento en Puerto Rico había un refugio en San Juan, y llegó a ese lugar. Pero como las personas que ejercen violencia son tan astutas, tan maquiavélicas, le encontró en ese lugar y empezó a dar vueltas y vueltas, y hubo que moverla al área este del país, y allá empezó a rehacer su vida, recibió ayuda, procesos legales, psicosociales, etcétera. Pero como pasa en la ruta crítica de las violencias, pues ella y su niño, ambos tenían, ¿verdad?, ese deseo de tengo que regresar por la familia, por todas las construcciones, y regresó 4 veces y tuvo 4 hijos. Y luego de esos 4 hijos y cansada ya de la violencia, decidió volver a rehacer su vida, y la volvieron a recibir en ese espacio de refugio, y empezó y volvió a hacer su vida. Y ya pasado sus hijos crecieron, fueron a la universidad, todos estudiaron. Una de las hijas es policía, la otra trabaja en Chicago, el otro trabaja en Puerto Rico con sistemas de energía renovable, y el otro fundó una organización que se dedica justamente a ayudar a otros y a otras a vivir libres de violencia, y ese otro soy yo. Y estoy convencido, bien convencido, de cuando actuamos desde el amor, de cuando actuamos con la convicción de que lo que hacemos puede transformar la vida, tiene un efecto. Entonces sí es importante conversar sobre todas estas cosas, pero más importante es actuar del día con día, y que esas vidas de los niños y las niñas que están en contextos de violencia de género, que llegan a tu espacio, que se acercan donde tú estás, que las veces que llegue esa víctima, tú le recibas y le vuelvas a atender y le pongas el mismo amor, la misma alegría que le pusiste la primera vez, porque esa acción puede transformar la vida, porque esa acción puede transformar y sanar el trauma de las experiencias adversas en la infancia que yo hablaba. Así que compartirles que sí es posible movernos de ahí, si obviamente armamos todo lo que hay que armar, lo académico, la investigación, la evaluación, pero atado a eso, el amor y la alegría, la sororidad y la solidaridad de acompañar sin juicios a quienes sufren violencia. Así vamos a ayudar a sanar los niños y las niñas, y también las mujeres y personas que sufren violencia. Buenos días. Después de escucharlo, Marcos, una vez necesita un momento de reflexión, de silencio, para pensar cómo trabajamos, todo esto que ya sabemos y que a veces en la primera línea se hace tan difícil, ¿no? Que ver a la mujer que va y vuelve, y mirar a las infancias también con derechos. Y yo cuando lo conocí a Marcos, me aferré a su imagen, y en cada mujer, siempre digo, en cada mujer que viene acompañada por un hijo o una hija, siempre digo que hay un Marcos ahí, ¿no? Que de víctima o de estar en situación de violencia puede ser un líder o una lideresa mundial por los derechos de las infancias y por los derechos humanos. Así que es muy lindo tener esta experiencia de primera mano, porque uno ve en esos ojos y lo veo en la práctica, y así como hay Marcos, hay Natalias, hay Andrea, bueno, hay un montón de niñas y de adolescentes en el Polo de la Mujer que llegaron acompañando a sus madres, y bueno, y van pasando los años que uno no se da cuenta, y hoy
están al frente de centros de estudiantes, están en las marchas por los derechos sexuales y reproductivos, andan llenas de pañuelos de todos colores y cada una elige el color que quiere que la represente, pero son niñas y juventudes que ya están en las calles porque saben que tienen que salir a demandar derechos. Así que gracias, Marcos, por compartir tu vida, tu experiencia y por saber que no hay que rendirse nunca y que en esto hay que salir con todo, hay que ir a fondo. Y por eso la oportunidad muchas veces de estar en el Estado, en una organización, tener el privilegio de poder estar en algún lugar para extender una mano o un recurso, esa a veces es la única oportunidad que tenemos para abrir una puerta y bueno, que hagan un camino. Y acompañando, es difícil ahora, Mariana, seguir, ¿no? Es muy difícil, pero es muy alentador. Y yo quiero contarles, aquí tengo el currículum de Mariana. Creo que, bueno, les dije, es abogada, especialista en derecho de familia, está haciendo el doctorando en estudios de género de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha litigado más de 25 años en el ejercicio de la profesión, es una mujer con mucha experiencia en el derecho. También es docente de carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora, dirige equipos, es jueza de niñez, adolescencia y violencia familiar y de género, y es una de las pioneras, podríamos decir, aunque es muy joven, pero bueno, todo esto es muy reciente también. Es una de las pioneras en lo que son las transformaciones a nivel judicial de lo que son estos juzgados especializados en infancias y en violencia de género. Y la verdad que tiene toda una gran relación, ¿no? Creo que en algún momento se habrá hecho por un tema de economía de recursos, pero en realidad es profundísimo la unificación de estas áreas de juzgado de niñez y adolescencia, violencia familiar y ahora también violencia de género, que me parece que también damos un paso más adelante. Y en esto, para quienes no son de Córdoba, pero creo que es muy importante mostrar también en una provincia que es pionera por muchas razones, pero en Córdoba tuvimos la primera ley de violencia familiar, donde se definían todas las violencias, pero además todos los recursos del Estado para dar una respuesta efectiva a las distintas situaciones. Es una ley que incluye en la violencia de género la atención de las infancias y también la atención de los varones. Y lo digo especialmente porque costó mucho armar un dispositivo para varones. Cuando creamos el Polo Integral de la Mujer, en paralelo fuimos armando un centro de varones con mucha resistencia de algunos sectores de un espacio del feminismo, con la duda y el temor real de que el miedo de que los recursos de las mujeres pasaran al de los varones, pero en realidad cuando vemos esta problemática multidimensional, tenemos que ver que además de mujeres, de hijos e hijas en situación de violencia, también hay varones protagonistas de toda esta situación que seguramente por una conducta aprendida, por una vivencia, se va repitiendo un modelo y que es necesario cambiar. Entonces me gustaría que en palabras de esta mujer, de toda su experiencia en la calle, del otro lado de la barandilla, y hoy tomando decisiones muy importantes, no solo en los casos individuales, sino en lo que es la verdadera transformación del Poder Judicial, ¿nos pudieras contar, Mariana, cómo ha sido este proceso, la importancia de que las mujeres, que haya más mujeres en la justicia, que no nos da igual, pero mujeres con perspectiva de género, por supuesto, y
¿Y cuál sería, digamos, la forma también? Sabemos que en Córdoba y también en la Argentina hay una ley de abogados y abogadas para las infancias y para las juventudes. ¿Cómo hacen para acceder los chicos y las chicas a ese recurso, a ese derecho? Un niño o una niña que vive en un lugar donde se ejerce violencia de género, ¿puede pedir ayuda de manera directa? Muchas veces, como contaba Marcos, esa mamá en medio de un ciclo de violencia iba y venía muchas veces, y quizás hay niños y niñas que no quieren, no eligen seguir en el ciclo de la violencia. ¿Es posible que un niño o una niña pueda pedir protección y ayuda? ¿Cuáles serían esas herramientas? ¿Cuál sería la forma? Y bueno, ¿y cuál es el criterio que en general tiene la justicia para abordar todos estos temas? Y finalmente, te hago todas las preguntas juntas, después vamos conversándolas. ¿Hubo un aumento de denuncias? No sé si de denuncias, porque por ahí hay datos que no aparecen. ¿Hubo un aumento de la violencia en medio de la pandemia? ¿Hubo algo que cambió en la pandemia? Creo que es muy importante que se lo preguntemos a Mariana, porque qué es lo que llega al Poder Judicial, y después les vamos a preguntar a los chicos y las chicas que hoy nos acompañan para saber cómo lo están viviendo hoy, ¿no? ¿Qué es lo que como sociedad nos está pasando? Si te parece, vamos haciendo un diálogo y vamos exponiendo, son muchos temas, el tiempo es breve, pero por lo menos poder quedarnos con algunas reflexiones y cómo hacemos para que los chicos y chicas puedan llegar a tener acceso a esa justicia. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el interés demostrado en esta área del Congreso, que es niñeces y adolescencias atravesadas por violencia de género. Pero en particular quiero agradecer a quienes nos habilitan a estar aquí, porque en definitiva el eje no somos nosotras ni el caballero, sino ustedes, por lo cual les agradezco muchísimo. Vamos por parte, porque de lo que tenía en mente, digamos que ha sido resignificado. Vamos por parte. Número 1, en materia de acceso a la justicia, el Poder Judicial, no el Poder Judicial, la provincia de Córdoba es absolutamente pionera, tratándose de acceso a la justicia de personas en condiciones de violencia familiar. Es una cuestión de agenda de Estado. ¿Qué significa que es agenda de Estado? Que hay 3 poderes en la misma orientación. El Poder Legislativo hace las leyes que necesitamos, el Poder Ejecutivo establece lo que se llaman las políticas de intervención, políticas públicas de intervención en campo, y obviamente se desarrolla, es un abanico muy importante de áreas que cubre, y el Poder Judicial porque asumió a su costa y cargo cómo llevar adelante una intervención de estas características. Dentro de esto, el Poder Judicial de Córdoba tiene una estrategia única, patente, se llama Modelo Córdoba, que está materializada por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, que está aquí presente, y que todas las provincias y CABA están viendo cómo traspolar la experiencia a sus propias realidades procesales e institucionales. ¿Qué tiene que ver esto con niñez? Porque justamente trabajar en el acceso a la justicia y generar el mejor resultado posible en materia de violencia familiar implica condiciones de mejor crecimiento a los niños que se encuentran en estos contextos. ¿Estamos hasta acá? Esa es una. La otra, cómo están los niños, las niñas y los adolescentes que, inmersos en un contexto que no generaron,
se les es impuesto. Otra vez, un contexto que no generaron, se les es impuesto. Desde ese lugar, los dispositivos de denuncia no requieren que sea materializada por un adulto. Existe lo que se llama capacidad progresiva. Esto significa que a medida que un niño va adquiriendo habilidades conforme su edad y madurez, que es absolutamente singular niño a niño, está en condiciones de solicitar, se le toma una denuncia. Hay una presunción que a partir de los 13 años goza de mayor capacidad progresiva para estos actos jurídicos, pero no significa que sea un límite. No obstante lo cual, en general, desde las unidades judiciales, las denuncias que pretenden ser radicadas por menores de 18 años tienen como distintos rangos etarios. Supongamos que por su corta edad el niño en cuestión no está posibilitado para radicar una denuncia por sí y pedir la intervención en su propia realidad doméstica porque vive en un contexto de violencia, incluso cuando son materias de violencia de género o violencia sexual más específicamente, las personas adultas que se enteran de esta situación, por ser docentes, por ser del sistema de salud, por ser del sistema de justicia, por ser del sistema de seguridad, tienen la obligación legal, no es una potestad, es una obligación legal de formular la denuncia de violencia de género y o violencia sexual según la modalidad de la violencia que se les, la tipología de violencia de la cual la niña esté recibiendo. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, ¿cuál es la respuesta al interior de la institución jurisdiccional? Es decir, en el interior de un juzgado. ¿Estamos? Y acá sí quiero leerles un párrafo que está muy vinculado con lo que refirió Marcos y que la verdad me parece realmente muy gráfico. Cada vez hay más estudios de neuroimagen sobre la depresión, por ejemplo, que demuestran que la actividad anormal en el córtex prefrontal durante la depresión llega a ser normal tras la remisión, cuando un paciente ha sido tratado con fluoxetina o placebo. El efecto placebo conlleva creencias que provocan una mejoría física a través de la liberación de opioides endógenos al cerebro y por medio de mecanismos no opiáceos. Lo que no se entendió ni se entiende ahora es exactamente cómo se transmuta una creencia o una idea en procesos fisiológicos. Este es un extracto de una escritora, Hutzwetz, que lo escribió en 2016. Esto es un aporte que ella hace en un congreso de neuroética, al tercer congreso de neuroética, de lo cual después hizo un artículo. ¿Qué tiene que ver esto con el acceso a la justicia? Cuando menos el acceso a la justicia y la reparación médicamente comprobada del sistema neurológico, estamos hablando que se le engrosa el córtex, que estaba deprimido por los efectos que bien contaba, de haber sufrido cuestiones fisiológicas. La respuesta fisiológica es este achatamiento del córtex y cómo se trata este achatamiento del córtex. ¿Qué tiene que ver esto con el acceso a la justicia? El acceso a la justicia y la debida prestación, la correcta prestación del servicio de justicia no es neutra en esta reparación neuronal, incluso en esta reparación neuronal. El acceso a la justicia tiene que garantizarle a niñas, niños y adolescentes no solamente un registro de la formalidad de los derechos que se encuentran afectados, que de hecho se encuentran afectados. La afectación a su integridad por violencia de género, sea
cualquier tipología o la tipología sexual, ¿estamos? Es una afectación a sus derechos, es claro. Pero aparte, tratándose de la categoría niño o de cualquier categoría etaria, existe un padecimiento subjetivo claro. Hay un padecimiento subjetivo por la afectación de este derecho. Y este padecimiento subjetivo, que está asociado al estrés postrauma, no puede pasar inadvertido cuando el servicio de justicia interviene en un territorio signado por la categoría etaria, niñez y adolescencia, y la especial área de afectación de derechos de género, por ser en el universo de lo femenino. En esta intersección, el servicio de justicia tiene que agudizar las prácticas, porque puede que nosotros intervengamos en función de una denuncia de violencia familiar, en función de una violencia de género, o también en un control de legalidad, donde emergen estos temas. ¿Cuál tiene que ser la estrategia del Estado? Claramente, las cuestiones del abogado gratuito, que ya vamos a desarrollar, claramente las cuestiones propias de las dulcificaciones procesales. Esto significa que lo que es un proceso rígido, tratándose de niños, tiene que tener adecuaciones. ¿Estamos? También implica una valoración de la prueba desde otro lugar. Tiene una serie de consecuencias procesales técnicas, pero el Estado, a través de la jurisdicción, no puede omitir que su espacio de intervención procesal es posiblemente para esa niña o adolescente la primera instancia, no solo que se la reconoce como sujeto de derecho, sino que se le reconoce en su padecimiento subjetivo. Es probable que sea su nuevo cero en la vida, porque claramente si ha venido al servicio de justicia por una cuestión de violencia de género, incluso si esta es de una tipología sexual, no la está pasando muy bien. Ahora, no solamente que hay que darle una respuesta con estas cuestiones netamente procesales. El sistema de justicia está orientado y tiene posibilidades de generarle este plus, para lo cual el reconocimiento, en términos de Honneth, es un prerequisito para el ejercicio de derechos. Si yo no la reconozco como una mujer, una niña, un adolescente, que está con un padecimiento subjetivo, es una presituación a que ejerza sus derechos, porque todavía no se alcanza a ver como sujeto de derecho impactado. ¿Estamos? Entonces, si se le habilita el reconocimiento y puede autopercibirse como un sujeto de derechos afectada, estamos nosotras habilitando su agencia. ¿Qué tiene esto de la agencia? Es a lo que tenemos que apuntar, porque la construcción de una ciudadanía requiere el ejercicio de los derechos. Y el ejercicio de los derechos requiere de una persona que en este encuentro con el sistema de justicia se vea reconocida como sujeto de derecho y como persona que sufre. Esto tiene una vital importancia porque si se produce este fenómeno de la agencia en la propia niña o adolescente, no va a requerir del Estado permanentemente para la preservación de sus derechos porque va a comenzar a poder arbitrar medidas para preservarse por sí. Y el Estado queda corrido. De esa forma se está promoviendo la ciudadanía infantil. Se le generan condiciones para que puedan ejercer los derechos. Esto es trascendente porque, como bien lo señaló, como se señaló anteriormente, una vez que llega a los 18 años y el Estado dice, deja de ser categoría niña ni adolescente, ¿con qué herramientas se enfrentan al mundo adulto?
si en el proceso en el cual el Estado le restituyó los derechos, no le promovió sus habilidades para poder habilitarla a la agencia. ¿Estamos? Desde ese lugar, entonces, hay una adecuación que tiene que hacer las prácticas procesales. Las prácticas son el eslabón entre el sistema de derecho y el ciudadano. Aunque este ciudadano es niña o adolescente, también las prácticas son su eslabón. Si no existe el eslabón prácticas saludables, no se llega al sistema de justicia. ¿tá? Entonces, hay que adecuar las prácticas. Esta adecuación de prácticas implica un protocolo que se trabaja desde la escucha respetuosa. No se niega ni se insta morbosamente a que cuente. Se escucha con respeto. No solamente los derechos, sino lo que siente que sufre. Y a partir de ahí hay un proceso que le habilita a sentirse mejor. Porque nosotras, no solamente que lo escuchamos, sino que a partir de esta escucha se le pueden devolver a la niña y al adolescente: esto que te pasó te afectó estos derechos. Y estos derechos afectados te implicaron a vos subjetivamente de esta forma. Obviamente, esto es absolutamente singular a cada niña y adolescente, porque no a todas las niñas y adolescentes se les puede transmitir la información de la misma forma. Es absolutamente singular. ¿Estamos? Esto que yo les estoy refiriendo, hay programas que se aplican en contextos de violencia sexual, digamos, masiva o singulares, desde el lado de la salud. ¿Estamos? Entonces sería un nexo para que no hubiera una discontinuidad de la intervención de salud con la intervención del derecho y que haya una continuidad, un continuo de intervención, con las mismas lógicas. Entender y respetar el padecimiento subjetivo y de esa forma la intervención, siendo una de naturaleza no fisiológica, está en condiciones de generar respuestas fisiológicas en la niña y adolescente. Por este texto que yo le leí de las investigaciones en neurociencia. Lo cual claramente marca un norte en la intervención. Respecto del abogado del niño, la provincia de Córdoba tiene una reglamentación de abogado del niño reciente, pero viene implementando la figura del abogado del niño mucho antes que muchas provincias, yo no sé si no fue la primera incluso, provincias de la República Argentina. En su oportunidad, la defensa técnica del niño estaba a cargo de la asesoría que intervenía con posterioridad a la asesora que intervenía como representante complementario. Es decir, como no había un listado de abogado del niño, se recurría a las asesorías en dos roles distintos, como representante complementaria y otra asesora como abogada del niño. Mientras yo litigué, a mí me contrataban también como abogada de niños. Y he trabajado como abogada de niñas, ¿no? Antes que estuviera la ley del abogado del niño. Porque no estaba prohibido, el tema era la edad a partir de la cual se podía designar el patrocinio letrado. La que tenemos en Córdoba ahora es una ley que habilita al ejercicio como abogado del niño de un listado que se encuentra en el Colegio de Abogados. Y eso hace que cuando ingresa una causa donde hay un niño que tiene más de 10 años, se oficia y de allí remiten el nombre de un profesional que ha sido sorteado y que va a participar para el niño gratuitamente. Y los honorarios van a ser a cargo del Estado. Puede ser que el niño tenga menos de 10 años. ¿Es un condicionante para el patrocinio letrado? No. Porque va a depender de la capacidad que tenga de entender lo que es un abogado y darle instrucciones. Porque si no entiende lo que es abogado y no le puede dar instrucciones, la niña o la adolescente va a ser sustituida por lo que cree el abogado que es mejor para la niña. Y eso no es así. Tiene que ser lo que como cualquier patrocinio,
La voluntad es del cliente, no del abogado. ¿Estamos? Desde la intervención en materia de violencia familiar, violencia de género y controles de legalidad atravesados por violencia de género, el patrocinio jurídico es la regla. Cada vez que hay una situación que afecta a un niño, la regla es que participe del proceso con patrocinio jurídico gratuito. ¿Cuál es la excepción? Cuando hay involucrado o está atravesado por una denuncia contra la integridad sexual, porque se preserva la participación y la escucha del niño en el fuero penal y no en el fuero de niñez, de violencia familiar o de género, porque sería un encarnizamiento jurisdiccional hacerlo venir por los mismos aspectos. En algunas oportunidades sí se ha podido trabajar escindiendo las cuestiones que son netamente atravesadas por una afectación a su integridad sexual, por otras cuestiones a pedido del niño. A pedido del niño. ¿Estamos? Ahora bien, esto que yo les he hecho un comprimido relato es muy singular, no solamente a cada provincia en Córdoba, a distinta a La Rioja o a Santa Cruz, sino que está asignado por las realidades regionales. O sea, cada región mundial tiene sus propias dificultades y sus propias potencialidades. Y nuestro sistema de protección, promoción y restitución de derechos claramente está asignada por nuestros contextos. Desde ese lugar, las estrategias que se utilizan en esta región no son las mismas que se utilizan en África, ni en Asia, ni en Europa, ni en el norte de América. ¿Estamos? Con lo cual se agudiza el tema no solamente de la singularidad en el caso que tenemos al frente, en el niño o el adolescente que nos está requiriendo un servicio de justicia, sino que claramente en lo macro regional también tiene una incidencia. Es vital reforzar la construcción de ciudadanía y desde ese lugar toda intervención que afecte niñas y adolescentes por cuestiones de género, incluyendo cuestiones que afectan su integridad sexual, tiene que promover el ejercicio de los derechos civiles. ¿Por qué? Porque si no se construyen estos hábitos desde la infancia, es muy dificultoso que adquieran esas habilidades una vez llegada la mayoría de edad. Así que, bueno, creo que estoy en hora. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, clarísima la presentación de la doctora Mariana Wallace y creo, bueno, que nos ha dejado servido un tema para la presentación ahora de Agustina, Danisa y Aníbal en lo que es la construcción de ciudadanía y en ese sentido creo que ustedes ya hoy la están ejerciendo con una importante representatividad a través del Consejo Provincial de Adolescencias y de Juventudes de la provincia de Córdoba. Y bueno, como para, no sé, abrir un poco este tema y para que ustedes también se puedan sentir cómodos y hablar de lo que quieran, aprovechando este espacio que la verdad espero que no se sientan incómodos ni que estén nerviosos, nada. Nosotros un poco sí, porque escuchar a jóvenes y adolescentes a veces nos dicen cosas muy incómodas realmente. Y nos gustaría aprovechar de escuchar lo que a veces vemos y a veces es necesario que lo digan en un espacio institucional como este. Una cosa es hablar fuera de este espacio y otra es que quede en este congreso cuáles son las agendas de las juventudes. Hace poco estuve participando de la 15ª Conferencia Regional de la CEPAL, donde hubo un foro de juventudes
Me pareció muy importante hoy traer este tema porque además de escuchar a las mujeres, hay que escuchar a las juventudes y ver cuál es el posicionamiento político que tienen respecto de determinados temas y cómo vamos acompañando esa construcción de ciudadanías. El tema central de la CEPAL fue la sociedad de los cuidados. Un tema enorme que no lo vamos a desarrollar hoy, pero me llamó la atención un aspecto que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Hablamos de la inclusión de las mujeres en el espacio público, hablamos de cómo repartir los cuidados entre varones y mujeres para que la mujer también pueda salir. Decimos que el Estado tiene que generar recursos, el sector privado, la corresponsabilidad, pero en definitiva, a veces el avance de la mujer en el sector público, no estando todavía este sistema integral de cuidados, los cuidados recaen en niños, adolescentes y juventudes. Entonces, todo esto, digo, viene a precarizar aún más la situación de derechos, que parece hasta normal, digo, que los chicos cuiden a sus hermanitos, que se cuiden entre ellos, que cuiden a los abuelos, a los adultos, que cocinen, que tengan un montón de responsabilidades. Y no estamos viendo también que hay un mercado que está requiriendo la mano de obra de la mitad de la población y no es solo un avance en derechos, es un mercado que requiere de esa fuerza productiva, pero también hay una fuerza productiva invisible en lo que son las tareas de cuidado que hoy están en las infancias y juventudes y que en este congreso tenemos que aprovechar de visibilizarlas y no reproducir todas las desigualdades históricas de las mujeres, ahora pasárselas a las infancias y juventudes. Y yo creo que la pandemia también nos ha permitido como un antes y un después. Lo vemos a diario en el polo de la mujer, en las entrevistas con las mamás, y muchas veces con sus hijos e hijas, todo lo que ha sido, digo, vivir confinados en un ámbito doméstico con mucha violencia, lo que significó no tener el espacio público como la escuela, el club, la iglesia, para hacer las denuncias sobre los abusos sexuales que existieron en la pandemia, porque no había a dónde salir y a dónde ir. Y de repente, cuando el mundo volvió a abrirse, empezamos a identificar la afectación de niños, niñas y de juventudes con ideas que, bueno, vinculadas a ideas de muerte, de ver, pensando, esto es lo que me llamó mucho la atención, cómo los chicos y las chicas pensaban que era posible salir de la violencia en el ámbito doméstico, cómo salvar a mamá o cómo hacer para que papá no se enoje, asumiendo un montón de responsabilidades y poniéndose al frente, no solo en lo físico, que en lo físico también, porque se meten en el medio cuando hay una pelea, una discusión o una agresión, sino también en lo emocional, buscando herramientas para distraer un problema pensando en un problema mucho más grande. Y así es donde vemos el pedido de asistencia, que yo lo valoro mucho, que las chicas y chicos se van al polo de la mujer a buscar ayuda y estamos generando dispositivos de escucha, de acompañamiento y de protección, porque, bueno, estamos viendo muchas ideas acompañadas de estas respuestas con ideas de muerte o de ponerle fin a la violencia con el fin de la propia vida. Entonces creo que tenemos que aprovechar aquí que estamos, muchos que somos agentes públicos o agentes del sector de la sociedad civil, que tenemos la obligación de hacer algo y no dejarlo pasar como que no pasa nada. En algún momento en medio de la pandemia se hablaba de la violencia de género como la otra pandemia. Como ya pasó una de las pandemias, la otra también, empezamos a naturalizar todo lo que está sucediendo. Y a veces nos quedamos solo en los datos de los femicidios, si sube o baja una tasa. A mí me parece reducir la problemática a una tasa
donde realmente no expresa la profundidad de lo que sucede. Entonces, me gustaría que, si lo sienten, puedan transmitir y contar, no sé, no en primera persona, sí poder compartir qué es lo que le pasa a los chicos, a las chicas, en todo esto que han vivido, lo que ha sido tener un corte del espacio público, el tema de las redes sociales, cómo están impactando, ¿no?, en ese mundo feliz de un montón de redes donde salimos todos sonrientes, pero no hay ningún lugar de las redes donde uno muestre digamos, las verdaderas emociones. Entonces, ¿y cómo pensamos en estrategias para no dejarnos llevar por un impulso de redes mundiales? Sí. Realmente cuento lo que veo en chicas que volvieron al colegio y que las redes no mostraban la cara llena de granitos, o el tamaño del cuerpo, o el color de lo que fuere, y todas esas sonrisas, era todo mentira. Y a veces la aspiración es reflejarse en un espejo de una familia feliz, de una vida, no sé, con todo lo que uno desearía, pero eso tampoco es real. Entonces, creo que ustedes tienen el derecho y nosotros la obligación de ver qué podemos hacer para que lo que están viviendo se acerque un poco más a la realidad y que nosotros podamos tener herramientas de contención y que nos hagamos responsables de lo que nos toca y no vamos a seguir mirando para un costado. Si está pasando algo con las juventudes, tenemos que salir de este congreso con una reflexión y con un plan de acción. Y en eso quiero aprovechar para ya ir cerrando y darles la palabra, porque el cierre es de ustedes. El cierre lo van a hacer ustedes, pero queda aquí el compromiso de cada uno y cada una, y además lo hacemos en primera persona, cada uno y cada una, y puedo hablar en representación también de la defensora, de la doctora Amelia López, para que a partir de este congreso tengamos también un antes y un después y renovemos esa confianza tan necesaria en quienes somos adultos y tenemos la obligación, el derecho y el gusto de poder acompañarlos en esta etapa de cuidados que todavía la necesitan. Así que sean bienvenidos, el espacio es de ustedes. Gracias. Acá tienen micrófonos. Hagan lo que quieran, como puedan. Están nerviosos. Pasen. Yo voy a la última. Bueno, Está más cómodo. dale, como quieren. Hola, hola, mi nombre es Agustina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danisa. Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Andrés Campos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de la violencia de género y básicamente lo que pensamos nosotros respecto. Y si les sirve como un punto de vista válido, estaría muy bueno porque por ahí lo que vamos a contar o vamos a expresar son cosas que nos han tocado ver desde muy cerca o que por ahí nosotros racionalizamos como que está bien. Bueno, lo que apareció en la pantalla es básicamente alguna de las alarmas o alertas de lo que es la violencia de género y que está muy normalizado. Si leemos un poco, ¿quién no le ha pasado básicamente un montón de cosas que están ahí y lo ha visto como normal? Y para que se sientan que socialmente y políticamente todo esto está visto como algo que no es normal, algo que es una violencia, ejercer un poder o una autoridad sobre una persona que es débil hacia ciertos afectos o sí, vulnerable a tipos de vínculos, digamos. Bueno, no sé si alguno quiere contar alguna cosa.
Yo iba a hablar un poco sobre mi experiencia en este tipo de situaciones porque yo en este momento estoy en un proceso de adopción. Yo viví con mi familia un momento muy difícil. A los 10 años me sacaron de mi casa con mi familia biológica, mi madre y mi padre, y me vine a vivir con mi tía. Y justamente por esta razón de la violencia de género. Mi papá era muy violento con mi mamá y con nosotros. Y después de eso nos llevaron a otra casa, o sea, la casa de mi tía. Y en la casa de mi tía también pasaba algo similar, pero con menos intensidad. Y bueno, eso a mí y a mi hermana nos dejó muchas secuelas de relacionarnos con la gente, no nos permitía relacionarnos con la gente por temor, por lo que habíamos pasado. Y nada, solamente pedirle a todos aquellos que estén pasando en situaciones similares, que hay salidas de estas situaciones. Teníamos la línea 102, que es de atención a víctimas de violencia de género, en toda la provincia, 24/7, los 365 días del año. Y también, bueno, mi forma de haber salido de la casa de mi padre no fue, o sea, no salí yo diciendo, porque yo pensaba que lo que hacía mi padre estaba bien, porque en ese momento era muy chico yo. Pero cuando pasé a la familia de mi tía, yo en ese momento me di cuenta de lo que estaba mal por lo que había vivido con mis padres y cómo me habían separado de mi familia. Y ahí tomé reconocimiento de lo que está mal. Y gracias a un espacio que tengo, que es la Casa Abierta, con la que estamos acá actualmente, representando en el CPA también. El año pasado trabajamos sobre la gestión de emociones y eso me ayudó mucho porque el año pasado estaba viviendo con mi tía yo. Me ayudó mucho a darme cuenta también de que estaba mal lo que estaba pasando en mi casa y me hizo darme cuenta de que yo no quería estar más ahí. Y de ahí salí de mi casa. Gracias al espacio que tuve con esa Casa Abierta, que es un programa gubernamental, y con este espacio que nos brinda el gobierno, que en verdad ayuda mucho a los adolescentes. Gracias. Bueno, también decir la importancia de lo que dijo él, el tema de esto, que es vivir en este tipo de situaciones y crecer y tener miedo a que todo el mundo nos haga daño o miedo a expresar nuestras opiniones, cómo nos genera ciertas inseguridades ante lo social. O sea, reprimimos un montón de cosas y nos sentimos mal, pero mostramos y también el querer cambiar no aporta mucho, más si son temas más emocionales, más afectivos, que siempre pasa que una persona que quiere lo mejor para la otra, pero también pasa que la otra persona a lo mejor no quiere esa ayuda. A mí me tocó, por ejemplo, ver a mi mamá que yo siempre, no podés dejar que te trate así, no podés, y vivía aguantando golpes de mi padrastro, de él y mi familia, y ver ese desgaste y todo, y yo quería lo mejor para ella, y ella no lo quería, entonces tuve que tomar la mejor decisión. O sea, no digo que no voy a dejar de querer a mi mamá, pero decidí mi estabilidad. Y también, o sea, pensar que no podemos cambiar a las otras personas, verlo como eso sí, algo normal. Si una persona quiere cambiar, va a cambiar porque quiere, no porque por la situación o por algo, pero no tenemos que dejar que esa situación o que la otra persona no quiera cambiar, no evitar que nosotros cambiemos.
Bueno, yo quería recalcar esto que dicen mis compañeros, que yo conozco personas que han pasado situaciones similares a esto de la violencia y que gracias a poder hablarlo pudieron salir de eso. Y nada, recalcar esto de poder hablarlo y de pedir ayuda, que capaz que hay personas que no lo hablan porque tienen miedo a lo que le puedan decir los demás o cuestiones de que si le van a creer o no. Pero esto de pedir la ayuda a alguien cercano y que siempre van a poder hablar y que hablarlo es lo mejor para no seguir pasando por estas situaciones. Hermoso, un fuerte aplauso para cada uno, cada una de ellas. Yo les voy a pedir que se acerquen todos, así estamos un poquito más cerca y que nos podamos. Adelante, Agustina, Danisa, Aníbal, Mariana, Marcos, vengan ustedes aquí al centro, por favor. Creo que nos quedamos todos con ganas de abrazarlos muy fuerte, muy, muy fuerte. Porque les debemos estos abrazos y nos debemos el abrazo también. Y quiero pedirles disculpas en nombre del Estado, en nombre de la sociedad, por no haber hecho lo que tendríamos que haber hecho en su momento. Y quiero decirles también que aquí está expresado en estas emociones, en este congreso, el compromiso también de poder acompañarlos en la defensa de sus derechos, de tener una vida feliz, plena y que puedan desarrollarse como quieran. Así que les quiero pedir perdón, darles gracias y abrazarlos fuerte con este aplauso. Gracias a todos.